Estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Loyola Fabra de Manabí. Le vamos a hablar sobre criterios de la accesibilidad web. WCAG. Es un consorcio internacional que produce los estándares para la World Wide Web, cuyo objetivo es facilitar el acceso a las personas con discapacidades llevando a cabo una labor educativa y de concienciación en relación a la importancia del diseño accesible, abriendo nuevos campos para la accesibilidad a través de investigaciones de esta área. El objetivo de este video es presentar una nueva versión de la WCAG, mejorando las pautas de accesibilidad para tres grupos específicos de usuarios. En ellos tenemos las personas con discapacidades cognitivas o del aprendizaje, o las personas con baja visión. Las personas con discapacidades que acceden desde dispositivos móviles, aunque se mejora en esta área, se subraya que no cubren todas las necesidades de los usuarios, de estos usuarios, en fin. Orientación AA. ¿Qué es? En fin, esto indica que el contenido no restringe su vista y funcionamiento a una única orientación de visualización, como vertical u horizontal, o a menos que una orientación de visualización específica sea esencial. En algunos sitios de aplicación de configuración automática, la pantalla para una orientación particular de la misma, esperando que el usuario gire el dispositivo, pero en algunos usuarios tienen dispositivos montados a una orientación fija. Por ejemplo, los usuarios con discapacidades que la tienen montada en una silla de ruedas. Cuando una orientación particular es esencial, se debe informar al usuario de los requisitos de orientación. Como técnicas suficientes incluyen el uso de las CSS para permitir la orientación vertical y horizontal y el uso de controles que permitan acceder a contenidos de diferentes orientaciones. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que por lo tanto los sitios y aplicaciones web deben admitir ambas orientaciones asegurándose de que el contenido de la funcionalidad estén disponibles en cada orientación. Si bien se permite que el orden del contenido y funcionalidad tengan diferentes, es decir, en este criterio favorece el acceso que desde los dispositivos móviles, puesto que prohíben bloquear la orientación de pantalla, es decir, que el contenido debe ser operable en todas las orientaciones de pantalla. Ejemplo de una orientación de visualización particular que puede ser esencial, por ejemplo, un cheque bancario, una aplicación de piano, dispositivos para un proyector o televisión, en un contenido de realidad virtual al que no se puede aplicar ambas orientaciones de pantalla. También cuando una orientación particular es esencial, se debe informar al usuario de los requisitos de orientación. Como técnica suficiente, se incluye el uso de la CSS para permitir la orientación vertical y horizontal, y en el uso de los controles que permitan acceder al contenido de diferentes orientaciones. Text Contrast. En esta parte hablaremos de la visualización de texto. ¿Qué es? Facilitar a los usuarios ver y oír contenido, incluyendo la separación entre el primer plano y el fondo. Indica que la presentación visual de los siguientes elementos tiene un ratio de contraste del menos de 3.1 respecto de los colores adyacentes, componentes de la interfaz de usuario. Información visual utilizada para identificar los componentes de las interfaces de los usuarios y los estados, excepto para componentes inactivos o cuando la apariencia del componente es determinada por el agente del usuario y el autor no lo modifica. Objetos gráficos. Parte de los gráficos necesarios para comprender los contenidos, excepto con una presentación particular de los gráficos es esenciales para la información que se transmite. Esenciales como por ejemplo en los logotipos, en una de las banderas, en las capturas de los sitios que muestran cómo es un mapa, etc. El criterio 1.4.3 solo abarca la presentación visual del texto e imágenes de texto, y por lo tanto el criterio 1.4.11 lo complementa, porque el contraste sería también necesario para los iconos, que no van con texto, los gráficos, por ejemplo, cada una de sus líneas, el borde o límites visuales de un campo de formulario o botón,
siempre que no estuviesen divisables. El indicador visual del valor actual en un control deslizante. Las técnicas suficientes para las gráficas son que el contraste entre los colores de las gráficas sea suficiente, así como el contraste de las líneas entre los colores adyacentes. Las técnicas suficientes para los textos de las gráficas son que se incluyen en las gráficas etiquetas y valores, que las imágenes que transmiten información y los textos de las gráficas tengan suficiente contraste, o que haya un control con suficiente contraste que permita a los usuarios cambiar a una presentación que utilice suficiente contraste. Como técnica recomendable, en el caso de los enlaces y control que solo se identifican por el color, sería el ratio de contraste de 4.51, con el texto de alrededor y pistas visuales adicionales. Bueno, muchas gracias, espero este video le haya servido de algo y sería hasta la próxima.